Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de DIMCA, y antes de iniciar quiero desearles a todos un feliz año nuevo, que todas sus metas se cumplan, que sigan este año llenos de bendiciones, llenos de salud, llenos de felicidad y sigamos aprendiendo muchas más cosas del maravilloso mundo de la madera. Ahora sí, antes de iniciar, como siempre, les voy a recordar la dinámica de la capacitación. Nuestro panelista de hoy, nuestro invitado de hoy, nos va a compartir lo que nos ha preparado para nosotros y al finalizar tendremos un espacio para responder a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes. Recuerden que durante toda la capacitación ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en los iconitos que pueden ver en sus pantallas de preguntas y respuestas o de chatear y al final nosotros responderemos a todas sus inquietudes. Continuemos, por favor. A las personas que deseen recibir su certificado, al finalizar esta transmisión, les llegará una encuesta en la que deben colocar sus datos. Es un pequeño formulario en el que deben poner su nombre, su apellido, su cédula y su correo electrónico. Recuerden revisar bien el correo electrónico que nos están poniendo porque será ese correo al que les va a llegar su certificado digital. Recuerden también revisar su carpeta de correo no deseado o de spam, porque en ocasiones el certificado puede irse a las carpetas de spam. Continuemos, por favor. Bueno, para nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, les recordamos todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con nosotros, con EDIMCA. Nosotros les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y, por supuesto, despiece automático. No se olviden que pueden pedir cualquiera de estos servicios y nosotros estaremos encantados de servirles. Continuemos, por favor. También les recuerdo que pueden ahorrar mucho tiempo modulando desde la seguridad de su hogar o desde su taller utilizando nuestro optimizador de corte online. Este optimizador está disponible las 24 horas del día y por supuesto es gratis en edimca.com.es. Continuemos, por favor. También les recuerdo que contamos con servicio de entrega a domicilio, o si necesitan ustedes una asesoría un poquito más personalizada, que respondan a sus inquietudes, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp, que es el 099-336-3767, al 1-800 Madera, en nuestra página edimca.com.es en nuestro chat, o por supuesto por correo electrónico a info@edimca.com.es. Continuemos, por favor. Bueno, hoy nos acompaña Daniel Abril. Él es representante de servicio técnico en AkzoNobel. Él es magíster en administración de empresas con la mención en gestión de proyectos. También es ingeniero químico con un diplomado en dirección estratégica de ventas. Es especialista en soporte técnico y comercial en negocios de adhesivos y resinas y tiene 8 años de experiencia en procesos industriales de conversión de materiales celulósicos en el sector del mueble y la madera en el Ecuador. Bienvenido, Daniel. Hoy él nos va a hablar, nos va a presentar algunos consejitos del correcto pegado de madera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Feliz año para ti también. Muchas gracias, Gabriela. No, encantado, contento de acompañarlos nuevamente. Eh, pues quiero agradecer también a EDIMCA, ¿no? Por este grandioso equipo que permite estos espacios de aprendizaje que sean posibles. Igual a todas las Perfecto. personas que están conectadas, desearles igual un feliz año y que sea lleno de salud y bendiciones para este 2022. Listo, Daniel, los dejo a todos con la información y la presentación que tiene para nosotros Daniel hoy y estaremos también todos tomando apuntes. Quédense para aprender mucho más. Ya nos vemos luego. Muchas gracias. Empecemos con la presentación. Esta tarde espero responder todas las preguntas e inquietudes que normalmente aparecen cuando se trata de pegado de madera. Hoy en general pues revisaremos la relación entre madera, adhesivo y el proceso productivo para poder lograr un pegado duradero de madera en los muebles.
El tema de hoy, pues, es pegado duradero en madera de muebles. Voy a empezar presentando la compañía en la que trabajo. AkzoNobel es una multinacional sueco-holandesa, tiene su matriz en Holanda. Los años que ha recorrido como compañía a nivel mundial, pues empiezan desde 1792 y 1835, en donde dos empresas se fusionan en el 94 y nace AkzoNobel en el mundo como tal. A nivel mundial, tenemos presencia en más de 80 países en el mundo, 350,000 empleados aproximadamente. AkzoNobel tiene dos líneas de negocio que son los importantes. La una es pinturas y la otra línea de negocios pues son recubrimientos industriales. El negocio acá en el Ecuador pues pertenece a la parte de Industrial Coatings, recubrimientos industriales, con presencia en más de 40 países y más de 13 sites que fabrican productos en este negocio. En la región andina, adhesivos y resinas para la madera es el negocio que está incluido Ecuador. Nosotros tenemos un site en Quito, en el sur de Quito, a la entrada en el Parque Industrial del Sur. La planta tiene su instalación y arranca la operación desde el 77. Ya tenemos presencia en el Ecuador más de 40 años fabricando adhesivos, PVAC y resinas para la madera. En general, todo lo que fabricamos en Ecuador y en la región andina principalmente, que es el fuerte de adhesivos y resinas para madera, están relacionados con productos que se usan en el día a día en el hogar, ¿no? Para la fabricación y construcción de casas de madera. Sean estas puertas, ventanas, marcos de ventanas, pisos de ingeniería, vigas laminadas, CLT, muebles de madera, en general tableros, los tableros con los que se fabrican todos estos elementos también tienen productos que fabricamos en AkzoNobel en el Ecuador. Pues para empezar entonces, vamos con el tema y el fuerte del día de hoy, de la tarde de hoy, es pegado duradero en muebles de madera. El pegado de muebles, para que tenga una duración a largo plazo, eh, tiene una relación muy estrecha entre los tres puntos, adhesivo, madera y proceso. Cuando estos tres temas se llevan de la mano de forma adecuada, el tiempo de duración de la madera pues es bastante amplio. El tiempo de pegado de la madera es bastante amplio. Esto significa que todos los elementos que se construyen y se peguen pues van a durar mucho tiempo. Al hablar de mucho tiempo estamos hablando en realidad de muchos años, más de 15 años en general. Para esto vamos a topar varios temas que están asociados al adhesivo a la madera en el proceso. Vamos a empezar por la madera. Es importante considerar la humedad de la madera. Para hacer los pegues de las piezas de madera, hay que considerar la humedad de la madera. ¿Qué es la humedad de la madera? Pues es el contenido de agua que hay presente en la madera. Es habitual que cuando se trabaja la madera en el área de carpintería principalmente, trabajemos con madera que puede estar húmeda o puede estar seca. ¿Qué significa esto de húmedo o seco? Realmente una madera que está seca y que se recomienda trabajarla es menor al 12% de humedad. El contenido de humedad de madera, cuando la madera está húmeda, se considera cuando es superior al 15-16%. De ahí para arriba nos da problemas de pegado o problemas de secado del adhesivo porque porque la madera tiene una humedad. Matemáticamente, la relación o cómo se calcula el contenido de humedad, pues es una relación del peso del agua, el contenido de agua que tiene la madera, sobre el peso de madera, pero sin agua, o sea, seco. En palabras simples sería el peso del agua es el peso de la madera húmeda menos el peso de la madera seca. Ese es el contenido de agua. Podemos medir y cuantificar, y ahí viene una recomendación, es que el momento de fabricar y tratar, procesar la madera para muebles de madera principalmente, en el sector industrial es importante tener un medidor de humedad de madera. Eso me va a asegurar el tener el conocimiento de cuál es la condición de mi madera para procesarla y para tener seguridad de la calidad del producto terminado al que quiero llegar. En esta imagen podemos ver
un corte de la madera en donde se observan las fibras de la madera. Las fibras de la madera por donde está contenida el agua y por donde va a pasar el adhesivo para poder llevar a cabo el proceso de pegado. Es importante el tema de la humedad para el pegado, porque si es que tengo madera húmeda, tengo estos canales llenos de agua. Cuando estos canales están llenos de agua o estas fibras de la madera están llenos de agua, el proceso de pegado se vuelve más complicado. Se vuelve más complicado porque el proceso de pegado se va a llevar a cabo y a través de que el adhesivo ingrese por estas fibras y se va a alojar en estas fibras para anclarse. Físicamente podemos ver una comparación entre una imagen a la izquierda en donde las fibras contienen o tienen un espacio, el espacio requerido para que ingrese el adhesivo y pueda darse un buen proceso de pegado. Y a la derecha podemos ver una fibra que está ocupada en su espacio por un contenido de agua. Es importante el tema de la humedad porque no nos va a dejar pegar bien o el adhesivo no va a ingresar de manera adecuada en el sustrato. Va a impedir de alguna manera un buen anclaje cuando yo tengo madera húmeda. Pensando que, y les recuerdo, no, en la madera húmeda estamos hablando más de un 15%. Otra otra de las causas o de los puntos importantes en el tema de la madera es el dimensionamiento. Cuando yo trabajo con madera húmeda, por ejemplo, perdón, con madera seca, en el caso uno podemos ver que todas tienen más o menos el mismo contenido de humedad, tienen un 9%. Cuando yo las dimensiono, tienen una geometría todas homogéneas. Y como tienen una humedad homogénea, cuando las pego, no va a haber cambio dimensional. En el caso 2, sin embargo, podemos ver diferentes piezas de madera con diferentes humedades. Cuando se pegan, toda la humedad o toda la madera comienza a tender al equilibrio. Es decir, que las maderas que tenían el 8% van a tender al equilibrio con la que tiene 14% y con la que tiene 11% y con la que tiene 6%. Todas las maderas van a tender al equilibrio. ¿Y qué va a generar esto? Es un encogimiento o hinchamiento de las piezas de madera. Cuando la madera está expuesta a estos cambios dimensionales, genera despegue. Entonces es importantísimo el tema de la humedad y que todas las maderas tengan una humedad más o menos homogénea. Por eso es importante el equipo para poder medir esto. Cuando todas mis maderas tienen una humedad muy homogénea, vamos a estar trabajando en el caso 1 y no se van a generar despegues por presencia de humedad de la madera. Y cuando tengo mucha variación en la humedad de la madera o meto piezas húmedas, lo que voy a tener es que va a haber un cambio dimensional encogiéndose o hinchándose las piezas de madera y voy a generar despegues de madera. Y por supuesto eso al final resulta en un mueble que dura mucho menos tiempo del que debería o del que podría. Es importante, es importante el estado en el cual se va a trabajar y procesar la madera. En el proceso de pegado siempre se busca que las piezas de madera y entre las piezas de madera cuando se van a pegar una junto a otra o una sobre otra, haya paralelismo. Esto significa que haya un espacio, que no exista espacios entre las piezas de madera, que haya un ángulo de 90 grados y que haya perfección entre las piezas que voy a pegar. Podemos ver cómo debe estar una pieza de madera. Cuando tenemos en la superficie de la madera marcas de corte, ya sea por el cepillo, ya sea marcas de corte por la sierra, esto comienza a generar problemas en el pegado. Problemas, estas fallas, por ejemplo, al momento del corte, del cepillo, estas diferencias en las geometrías, esta falta de paralelismo, va a generar que cuando yo lleve las piezas de madera a ser sometidas a presión, voy a tener espacios entre las piezas de madera en donde no voy a recibir presión. Y eso va a generar que con el tiempo y de forma muy rápida, donde no recibe presión y no hay contacto entre las piezas de madera, pues se despegue. Lo correcto y lo apropiado es esta imagen.
que las piezas de madera no tengan espacios entre sí, que sean perfectas, paralelas entre sí para que puedan recibir presión, para que el adhesivo pueda anclarse y penetrar en los poros de la madera y tengamos un correcto y apropiado pegado y producto terminado finalmente que dure en el tiempo, ¿sí? Es probable que si yo trabajo un elemento de esta manera y con gaps o espacios, dure el pegado poco tiempo y después se despegue. Y finalmente, cuando tienen problemas de pegado, pues se asocia al fabricante del mueble y a la calidad de los productos terminados que está entregando. Entonces, es importante el dimensionamiento, tener una superficie que no tenga marcas de corte, de procesamiento. Otro de los problemas que puede generar el tema del corte de las sierras es que yo queme el poro de la superficie de la madera. Recuerden que en estas fibras, en estos poros, se va a almacenar el adhesivo, se va a anclar, se va a alojar el adhesivo. Y si es que yo tengo un corte en la pieza de madera y quemo la pieza de madera, estoy tapando el poro de la madera. Y si tapo el poro de la madera, pues no va a tener el adhesivo por donde entrar, provocando que tenga fallas en el pegado o tenga un proceso de pegado débil y mi producto terminado también se despegue muy rápidamente o no pegue por tener eh, por tener superficies quemadas. La idea, lo que se recomienda es que la superficie tenga el espacio donde pueda penetrar el adhesivo. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues el adhesivo se queda una capa superficial y no se aloja en la porosidad, no se aloja en estos poros que tiene la madera. Sin embargo, en la imagen, la siguiente imagen, podemos ver que hay la madera tiene una superficie rugosa, tiene espacios, tiene poros en donde se está alojando el adhesivo. Y es porque no tiene o porque tiene este espacio libre para que el adhesivo pueda entrar. Es importante también entender que la superficie de la madera debe tender a ser paralela con cierta rugosidad, pero que no haya muchos espacios que pueden generar aire contenido debajo del adhesivo, que también es un problema o se va a generar un problema en el pegado. Por supuesto, si yo voy a pegar piezas de madera, pues necesito adhesivo. En el caso del adhesivo, podemos empezar por los tipos de adhesivo que voy a usar. En el sector del mueble y la madera, en su mayoría se utiliza adhesivos de PVA, colas blancas. Colas blancas, en el caso de Timmerman, pues Timmerman tiene referencias o tiene 4 tipos de adhesivos que se usan mucho en el sector de mueble y la madera, que es el 3339, el adhesivo C500, el adhesivo Timmerman industrial y el adhesivo Timmerman Premium, que es el que está al final. Estos podemos ver las flechitas van de menos a más en el contenido de sólidos. El contenido de sólidos, pues, es la cantidad de componente activo de polímero que está presente en la emulsión y la otra parte es del agua. Normalmente un adhesivo, como el 3339, tiene un porcentaje de sólidos del 56%. Un adhesivo promedio para el pegado de madera puede estar en 35 de sólidos, 35% de sólidos. ¿Qué es el componente activo? Estos sólidos, como les mencionaba, es el componente activo, es el polímero que va a ser el responsable del pegado. El adhesivo C500, pues, tiene un porcentaje menor de sólidos. El Timmerman industrial un tanto menor, estamos hablando de un 47, 45%, y el Timmerman Premium menor. ¿En qué va a inferir el contenido de sólidos? Eh, Mientras más sólidos tengo menos presencia de agua, y esto va a generar que el adhesivo se seque más rápido. Si yo tengo un adhesivo que se seca más rápido y mi proceso necesita o requiere que yo sea eficiente y productivo, se va recomendando adhesivos que curen o que tengan un proceso de secado bastante rápido. Cuando yo trabajo con adhesivos que tienen alto contenido de sólidos, que son industriales y que me van a dar un tiempo de secado, yo puedo producir más piezas en el mismo tiempo. En las 8 horas de la jornada de trabajo puedo sacar más producto terminado
Y al sacar más producto terminado, pues también voy a tener una rentabilidad mayor en mis productos. Es decir, voy a tener más ganancia a través de tener adhesivos que tengan estos desempeños. Como les mencionaba, pues el contenido de sólidos va por acá, es responsable de la adhesión entre los dos sustratos, en este caso la madera, las piezas de madera. Podemos ver acá cómo son las fuerzas de unión entre los dos sustratos, entre las piezas de madera, y también podemos ver cuál es la fuerza que existe de adhesión en el adhesivo como tal. Es importantísimo considerar o tomar en cuenta que mientras más contenido de sólidos tenga el adhesivo, también voy a tener una cantidad mayor o una fuerza de unión mayor, porque hay mayor presencia de contenido de sólidos que finalmente ayuda a la resistencia de pegado entre las piezas de madera. Ahora bien, el adhesivo yo lo puedo aplicar con diferentes medios de aplicación, dependiendo de varios factores. Puede ser la economía, puede ser el proceso, puede ser la afinidad, la afinidad. Es importante elegir bien el aplicador de adhesivo. La recomendación a nivel industrial, y es importante tener en cuenta esto, es procurar utilizar rodillos de caucho, rodillos manuales de caucho, ¿sí? Porque finalmente el hecho de utilizar rodillos de espuma, de esponja o brocha siempre van a terminar en áreas que no se aplican correctamente o de forma homogénea. En la imagen podemos ver, a simple vista uno diría que hay bastante homogeneidad en la pieza de madera o en el tablero de madera que está siendo aplicado adhesivo con un rodillo. Sin embargo, si es que acercan un poco más o hiciéramos un zoom de lo que está sucediendo, podemos ver áreas o puntos de concentración mayor y puntos de concentración menor de adhesivo. Cuando sucede esto, yo estoy creando eslabones débiles de unión y estos eslabones débiles pueden terminar en despegues. No necesariamente es responsabilidad del adhesivo el despegue, sino de pronto la poca presencia o la poca cantidad de adhesivo entre las piezas de madera. Entonces, en este momento es donde influye mucho todos los sistemas de aplicación. Cualquier sistema de aplicación que sea elegido, es importante siempre validar que la aplicación sea homogénea, que siempre se vea un área súper homogénea en la aplicación y también validar que cuando yo llevo las piezas de madera a presión, el adhesivo la presión genere o expulse gotitas de adhesivo. En la imagen, en esta imagen podemos ver cómo el adhesivo, hay áreas en donde no hay gotitas, sino se ve una película toda larga y otras áreas donde hay un llorado bastante pronunciado. Este llorado bastante pronunciado representa un exceso de adhesivo, un exceso de aplicación de adhesivo. También es importante considerar en los adhesivos el tema del tiempo de armado. Cada adhesivo, dependiendo su contenido de sólidos, dependiendo su química, dependiendo incluso hasta su viscosidad, va a tener tiempos de armado, va a tener tiempos abiertos, tiempos cerrados y un tiempo de ensamble. En palabras simples, un tiempo abierto es el tiempo que soporta el adhesivo expuesto al ambiente, directamente al ambiente, del tiempo hasta que ya empieza a secarse. Ya cuando el adhesivo empieza a secarse, ya no tiene agua y al no tener agua ya no va a caminar a través de las fibras, a través de los poros de la madera. Y el tiempo cerrado, pues, es el tiempo en que se demora el adhesivo en secarse al ambiente sin presión, pero con una pieza de madera o ya tapados con la segunda pieza de madera, con el segundo sustrato. Estos tiempos, todos los adhesivos tienen estos tiempos, hay que saber conocer los tiempos y saber manejarlos y aprovecharlos. Si un adhesivo tiene un tiempo cerrado de 20 minutos, teóricamente debería en 20 minutos encolar mis piezas de madera y llevarlas a la presión. Pasado esos 20 minutos me va a generar problemas y normalmente vamos a tener problemas en las primeras piezas que se encolaron.
porque ya se está presecando. Otra de las variables que son importantísimas en el tema de pegado es la presión. Todos los adhesivos para madera, todos los adhesivos necesitan de presión, y la presión tiene que ver mucho con el producto y el elemento que voy a trabajar, y tiene que ver mucho con el tema de la complejidad de mi producto. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que pegar una pieza de madera y tengo que enchaparla, por ejemplo, pegarle una lámina de 1 milímetro, de medio milímetro, de 2 milímetros, no necesito mucha presión para pegarla a la pieza de madera. Pero si voy a trabajar pérgolas, vigas laminadas, vigas estructurales, necesito aplicarle mucha presión a mis elementos por la complejidad del producto y por el peso que puede llegar a tener el producto. Entonces, a medida que un producto se vuelva complejo de pegar, tengo que incrementar la presión. Normalmente se trabaja con presiones específicas al momento de definir cuánto es mucho o cuánto es poco la presión. La presión me ayuda a que el adhesivo penetre en el poro de la madera, ¿sí? Por efecto mecánico, yo hago que el adhesivo entre en el poro de la madera. Si yo tengo una presión deficiente, si mi presión es deficiente, permítame, volvemos a un slide que está por acá. Si mi presión es deficiente, voy a llegar a un punto muy semejante a este. El adhesivo no va a entrar en la madera y se va a quedar superficial. Va a quedar de esta manera. El adhesivo no entra, no penetra en la superficie de la madera y va a quedar superficial. Finalmente, al final de la presentación, pues les voy a mostrar la diferencia y una prueba que se hace para ver cuando está bien pegado y cuando no está bien pegado. Y puede ser a causa de varios aspectos como los que estamos tratando. Entonces, la presión es una variable súper importante, me va a ayudar a que el adhesivo camine a través de la madera, penetre en estas fibras, en estos poros que tiene la madera y se pueda anclar. ¿Cómo se va a anclar? Pues, como les mencionaba, el adhesivo tiene dos partes importantes, el polímero y el agua. El agua se va a evaporar, una parte se va a ir al ambiente, otra parte se va a quedar en la propia madera, pero lo que me va a quedar es el polímero, y el polímero es el encargado y el responsable de anclar las piezas de madera. Y esto lo vamos a lograr a través de la presión. Si la presión falla, tengo pobre presión, deficiente presión, también voy a provocar que mi pegado no sea tan duradero y tenga problemas de despegue al final del día. Podemos tener elementos de presión como los que vemos en la imagen. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con artesanos en donde realmente se hacen y se fabrican tableros con humedades de 20, 22% de humedad la pieza de madera, y se trabaja con presión utilizando cuerdas, piolas. Es algo bastante rústico, sin embargo, en esta ocasión recuerdo lo trabajamos utilizando el Timmerman industrial. En 3 horas el tablero estaba perfecto, no se despegó, intentamos mecánicamente despegarlo y no pudimos. A pesar de que se presionó con piolas y cuerdas, el proceso se llevó súper bien, las piezas de madera dimensionadas perfectas, había paralelismo, el adhesivo, pues un adhesivo industrial, el Timmerman industrial de muy alto desempeño, y respetamos los tiempos de proceso, el tiempo abierto y el tiempo cerrado, y respetamos los tiempos de prensado que son importantes. Entonces, más o menos a las 2, 3 horas, con humedades incluso de madera altas, logramos tener una calidad de pegado impresionante. Si no me falla la memoria, era teca lo que pegamos y lo que podemos ver en la imagen. Para el tema presión, pues podemos utilizar prensas manuales, podemos utilizar prensas manuales, podemos utilizar este tipo de prensas que son igual manuales, pero de tornillo. Podemos ir utilizando sistemas un tanto más sofisticados con gatos hidráulicos, por ejemplo. Es importante aquí considerar y tomar en cuenta que la ubicación y el número de los gatos hidráulicos al momento del trabajo, porque dependiendo
de la configuración, de la geometría, de la capacidad que tenga cada uno de estos elementos, puede generar, en lugar de ayudarme a dar más presión, puede generar cambios geométricos y dimensionales en mis piezas de madera. Entonces, el tema de la presión, mientras más tecnológico y mientras más capacidad tenga yo disponible, es importante poder controlar y cuantificar cuál es la presión que estoy aplicando. Esto en el caso de este tipo de prensas. También tenemos prensas que pueden ser ya prensas hidráulicas, en donde podemos trabajar la fabricación de puertas, de tableros, de bastidores. Estas prensas ya tienen un manómetro que cuantifica la presión perdón, la presión manométrica, la presión de la capacidad que tiene la prensa como tal, y se puede cuantificar la presión específica. Cuando yo trabajo materiales de madera, es importante considerar el tema de las áreas de pegado. Las áreas de pegado y la capacidad que tenga la prensa al momento de ejercer la presión. Se recomienda que mientras más complejo sea el elemento a pegar, sean estas vigas o pérgolas, que son normalmente las piezas más complejas, por el número de lamelas de madera y las dimensiones, 6, 8, 9, 12 metros de luz, que en el momento de trabajar este tipo de piezas de madera, pues se aplique 12 o más de 12 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y esto lo puedo cuantificar ya sea a través del manómetro de la prensa como tal o a través de torquímetros. Cuando yo tengo prensas ya para este tipo de elementos, puedo utilizar un tornillo y un torquímetro, el que me va a dar la fuerza. Me va a poder medir cuál es el esfuerzo que debo hacer para llegar a estos 12 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando yo tengo piezas de madera más simples para pegar, mm, sea, sea por ejemplo, fabricar un tablero alistonado como el que veíamos en este caso, necesito una presión que va de 5 a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La presión específica más baja al momento de trabajar o procesar madera está alrededor de 3 a 4 kilogramos fuerza, o se recomienda que sea de 3 a 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto lo puedo ya cuantificar en este tipo de prensas. También hay otras prensas que utilizan ya condiciones eléctricas para hacer el proceso de pegado, para que ya tengan temperatura y que tengan formas. En todos estos casos y en todo este tipo de tecnologías, por ejemplo, este tipo de prensas que son prensas de membrana, se cierra esa tapa, pero en la parte superior tiene una membrana y adopta la forma del molde y une las piezas, como se observan, ahí están varias chapas de madera para darle una forma como de asiento. En todos los casos es importantísimo, primero, cómo alimento las piezas de madera o cómo hago la carga al interior de la prensa. La recomendación es que la carga siempre sea lo más pareja y homogénea, que no haya de estas irregularidades como podemos ver en la imagen donde está la X, en que hay espacios, la carga o la alimentación genera espacios vacíos en donde no hay la recepción de la presión desde el plato superior. Normalmente estas prensas, pues los platos superiores son los móviles, el plato inferior es estático. Esto significa que cuando yo alimento la prensa y pongo las piezas de madera, pues el plato superior va a comenzar a descender, pero debo yo tener mucho cuidado al momento de cargar las piezas de madera. Si yo dejo espacios vacíos, lo que voy a generar es que la presión no se transmite a lo largo de las piezas de madera. Y esto, por supuesto, también termina en esto, de que no hay un ingreso completo en el poro de la madera del adhesivo. No hay un contacto entre las piezas de madera. Y pues la falencia o la debilidad del contacto también genera despegues. Entonces es importantísimo tomar en cuenta
Independiente del mecanismo de presión, asegurarnos que el contacto entre las piezas de la madera sea lo suficientemente bueno, que las piezas de la madera tengan el dimensionamiento apropiado, que no haya gaps al momento de prensar. Los gaps son los espacios o que no haya paralelismo, como vimos en la siguiente imagen acá. ¿Sí? Con esto yo voy a propiciar que el adhesivo y que la madera y que mi mueble dure mucho tiempo, mucho tiempo y no se despegue, ¿sí? Que permanezca armado durante muchos años y aseguro la calidad de mi producto terminado. Este principio, como lo mencionaba, va de la mano con la aplicación de adhesivo y es independiente del sistema de presión, pero es importante manejar y conocer el sistema de presión. Ahora bien, otro de los elementos que está asociado al proceso es el ambiente de trabajo. En muchas ocasiones uno no presta mucha atención o no le pone el cuidado necesario al ambiente de trabajo. ¿A qué me refiero con el ambiente de trabajo? Es básicamente la humedad ambiental y la temperatura ambiental. Estas dos variables tienen una relación entre sí y afectan a la calidad y al proceso de pegado. Influyen, influyen muchísimo en el proceso de pegado, ¿sí? El tema de la temperatura, y podemos empezar con el tema de la temperatura. La temperatura ambiental, es decir, si hace sol en el día o está frío en la tarde o en la mañana, eso impacta en las piezas de madera. ¿De qué manera? Cuando yo tengo mucho calor en el ambiente, todo el ambiente se calienta. Paredes, pisos, mesas de trabajo, herramientas y la madera también se calienta. Cuando yo tengo madera más caliente, digamos, de lo normal o madera caliente, el proceso de pegado se lleva de una manera muy, muy buena. Esto significa que a través del calor ambiental, yo puedo o se genera que el poro de la madera se abra, ¿sí? Cuando se abre el poro de la madera, el adhesivo puede ingresar y anclarse de buena forma en la madera. Y también voy a generar que el tiempo de secado de mi pieza de madera disminuya. Entonces, es muy probable que muchos artesanos sepan y estén conscientes de que es mejor pegar a mediodía, a las 11 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, pero esto está, esta velocidad de secado está influenciada por la temperatura ambiental. En otros países donde la temperatura ambiental en ciertas épocas del año baja hasta 0 grados, lo que hace la gente es tener madera en cuartos calientes. Y cuando van a hacer los procesos de pegado, pues sacan la madera de esos cuartos calientes. ¿Para qué? ¿Por qué los tienen en cuartos calientes? Para que la temperatura ambiental no enfríe la madera. Lo contrario, cuando tengo madera fría, lo que sucede es que mi madera se cierra el poro y es bien difícil de pegar. Comienzo a tener muchos problemas de pegado. Y es por efecto de la temperatura. La temperatura es capaz de dilatar los cuerpos y también la humedad. En esta imagen podemos ver dos curvas o dos líneas. La una, la temperatura ambiental, la línea roja, y la línea amarilla es la humedad ambiental. Otra de las condiciones que afectan el proceso de pegado y también la calidad del pegado y la durabilidad del producto terminado del mueble es la humedad. La humedad ambiental puede generar, y más si se trabaja con madera sólida, puede generar cambios dimensionales importantísimos. En esta imagen ustedes pueden ver que cuando hay un cambio de humedad, por ejemplo, estamos en Quito, 40% de humedad relativa, y nos vamos a Santo Domingo, 85% de humedad relativa. En el caso de los tableros, puede haber un cambio dimensional hasta de un 0.25%. En el caso del plywood puede haber un cambio dimensional en un 0.15%, pero en el caso de la madera sólida podemos llegar hasta un 2%.
Cuando yo tengo estos cambios dimensionales, lo que sucede normalmente es que la madera se comienza a despegar o falla. Si es que el adhesivo o el proceso no se llevó, comienza a fallar y comienzan a despegarse las piezas de madera. Entonces es importantísimo el tema de la humedad. Sí, la humedad va a generar que el adhesivo se seque más rápido o más lento por el contenido de agua que tiene. Y finalmente, pues yo puedo hacer pruebas de calidad para ver qué tal es el pegado de las piezas de madera. Esto significa que puede haber un fallo en el adhesivo o puede haber un fallo en la pieza de madera. Lo que se desea o lo que se busca es que fallen o falle el adhesivo cuando se hace el proceso de despegue. Veamos en la siguiente imagen, vemos en la siguiente imagen los, en el cuadro, en la primera, perdón, en el primer video que voy a pasar, vamos a ver cómo falla, el adhesivo no tiene un buen pegado y el siguiente video pues vamos a ver un proceso de pegado muy alto. Dale, ya, ok. No sé, que aquí fue para el formón. Sí. Y en el siguiente video Ok, ¿ya? Ahora. en este caso, en este último video, pues podemos ver que incluso estamos acá, el sustrato falla, el adhesivo está sobredimensionado, pero hay una seguridad increíble en el caso de- del pegado y la calidad de pegado. Entonces, finalmente, este sería el último tema a tomar en cuenta. Es importante y como resumen, considerar el adhesivo, el tipo de adhesivo que estoy utilizando, tener mucho cuidado y prestar mucha atención al dimensionamiento, a la humedad de las piezas de madera y tener también bastante enfoque en las condiciones ambientales, en el ambiente y en la humedad relativa y en la temperatura ambiental. Estos dos factores pues van a afectar, van a influenciar en la calidad del pegado y consecuentemente en la durabilidad del producto terminado de la pieza o el mueble de madera. Muchas gracias por la atención prestada. Perfecto, Daniel, muchas gracias por esta información tan importante. Ahora sí, vamos a la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes que las han ido dejando a lo largo de la presentación. Por ejemplo, tenemos una de Alberto Criollo que nos dice, ¿cuál sería la forma de protección de la madera hasta entrar a producir? Normalmente la madera, eh, a ver, dimensionalmente la madera puede, en el caso de la humedad, puede recibir o incrementar su humedad principalmente en la dirección de la fibra de la madera. Entonces, dependiendo del volumen o el tamaño del lote de la madera, se puede recomendar aplicar recubrimientos tipo emulsiones o recubrimiento tipo barnices para las puntas de la madera, que es por donde ingresa la humedad. En el caso de la protección, pues tratar de aislarla, tener un espacio donde, por ejemplo, un pallet, donde no esté en contacto directo con el piso, porque el piso genera humedad, las paredes de igual manera. Entonces, tener una mesa, tener un pallet en donde yo almaceno la madera antes de llevarla al proceso. Y si es que es mucho el volumen para mantenerlo en el tiempo, puedes utilizar recubrimientos en la dirección, en las puntas, en la dirección donde está la fibra de la madera. Eso nos va a ayudar bastante. Perfecto, Daniel. Tenemos otra pregunta de Jefferson Cárdenas que nos dice,
si es que es recomendable pegar pequeñas piezas de madera con lo que muchos conocemos como brujita. Pegar piezas de madera con brujita. Bueno, realmente la brujita es un adhesivo y su química es sumamente fuerte. eh, Dependiendo de las áreas, realmente se puede pegar madera con brujita. ¿Cuál es el inconveniente que puedes presentar? Es que es muy costoso. Cuando tú pegas madera con brujita, la brujita tiene un valor mucho más alto versus el adhesivo blanco, el PVA. Ambos van a llegar a, a- al destino, al mismo destino, que es pegar las piezas de madera. Pero va a haber una diferencia. La brujita se seca súper rápido. Entonces, la brujita tiene beneficios como el tiempo de secado muy corto, te va a ayudar a pegar cualquier material casi, plásticos y demás, por supuesto madera también, pero vas a tener un inconveniente en el tema costo y también de pronto que se seca muy rápido. Entonces, como vemos, la brujita siempre tiene una presentación me parece que son 50, 60, 100 mililitros, es chiquitica. No hay presentaciones en 1 kilo, en 2, porque sería muy costoso trabajar con brujita. Es mejor y es más recomendado trabajar con adhesivos blancos de PVA para el pegado de madera. Lo que sí es importante es manejar los adhesivos adecuados dependiendo de lo que yo vaya a fabricar. Un adhesivo de altos sólidos, el 33-39, por ejemplo, en el caso de tarugos, en el caso de que yo quiera elementos que se sequen rápido, esto estoy hablándote de 10 minutos tal vez, te pueden ayudar mucho. Un adhesivo, un Timmerman industrial, por ejemplo, te va a dar más tiempo para poder trabajarlo, pero también va a tener una excelente calidad de pegado. Ustedes pudieron ver en las imágenes, hay una diferencia entre el uno y el otro, y esta diferencia es por dos o tres causas. Una de ellas es el adhesivo, pero también tiene que ver mucho el proceso. Cuando yo controlo los procesos, pues paso de un video, digamos, un video A a un video B, de un estado A al B, y tengo una buena calidad de pegado y de adhesión. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos algunas preguntas referentes a la humedad que nos habías comentado. Por ejemplo, de Franco Agila, que nos pregunta, ¿cuál sería la humedad adecuada para trabajar? Y por aquí veo otra pregunta relacionada a la humedad. ¿Y qué recomendaciones les darías para cuando ya la madera está húmeda? A ver, el rango de humedad recomendado está entre el 8 y el 10% de humedad. Como mínimo, se recomienda que se trabaje en el 6%. ¿Por qué? Si yo trabajo del 6 al 5, al 4, al 3% de humedad, que sí se puede llegar en madera, la madera es un material higroscópico, que significa que es ávido por el agua, y el adhesivo es base agua. Entonces, cuando yo tengo madera reseca, lo que pasa es que se vuelve la madera como una esponja. Esta absorbe muy rápido el adhesivo, y puede ser que en lugar de que la madera seca me ayude en el proceso de pegado, más bien lo contrario, me va a provocar que se despegue, porque resulta como una esponja. Es decir, yo le pongo adhesivo, y como tiene muy poca humedad, va a absorber muy rápido el adhesivo, el agua, y me voy a quedar sin adhesivo en la superficie. Y al momento de llevarlo a la presión, el adhesivo está como seco, no existe adhesivo y falla la pieza de madera. Por un lado, eso es como el mínimo. Ahora, el lado máximo sobre el 10%, como les mencionaba y les mostré, les comenté en parte de la charla, sí se puede trabajar con piezas de madera por encima del 16%. ¿Cuál es el asunto? Es que primero el anclaje no es tan fuerte que cuando trabajaría al 10% de humedad de madera. El anclaje no va a quedar de la misma manera. Yo le saco provecho tanto al adhesivo, a mi proceso, y alargo la calidad y el tiempo de vida de mi producto cuando trabajo del 8 al 10%. Y cuando ya la madera está húmeda, pues lo que tenemos que hacer es secarla, no resecarla. Muchas veces cuando ya se tiene madera húmeda, lo que se suele hacer es llevarle a secaderos, pero a veces ese resecado, perdón, ese secado o ese secado secundario vuelve a resecar la madera. Entonces la idea es siempre estar entre un 8 y un 10% para tener un buen proceso de pegado, y también para que mi producto terminado tenga un tiempo de vida muy, muy alto y una calidad de adhesión muy fuerte. Perfecto, Daniel. Manuel nos pregunta que qué equipo se utiliza para medir la humedad de la madera y cuál le recomendarías.
El equipo, bueno, lo mostré en la presentación, se llama higrómetro. Un higrómetro es digamos, el equipo recomendado para poder medir la humedad de la madera. Este equipo pues tiene unos mecanismos eléctricos que a través de los pulsos te puede decir qué contenido de humedad tiene la madera para poder hacer el trabajo. Un equipo de estos, eh, por ejemplo, en nuestro país hermano de Colombia, un equipo de estos puede estar costando $60 y mucho $100. Y un equipo ya más sofisticado que puede ser de combate, digámoslo así, puede estar en Estados Unidos por ahí en unos $400. Pero eso sí, el equipo te dura, te dura unos 20 años por lo menos. Tienes que cambiarle la pila así mucho. Perfecto. Bueno, antes de continuar con las preguntas, recordarles a nuestros participantes, a las personas que nos están viendo, que todas, si necesitan una asesoría un poquito más personalizada de los productos que nosotros disponemos en Edimca, que son productos Timmerman, pueden acercarse a nuestros puntos de venta o comunicarse a los canales de comunicación que les presenté al inicio. Ahora sí, continuemos con nuestras preguntas. Henry nos dice que qué producto se debe utilizar para pegar de una manera uniforme madera con fórmica. Madera con fórmica. Es habitual que se pegue con cemento de contacto. Normalmente en nuestro mercado se lo hace, pero sí se puede pegar con adhesivo de PVA. Sí podemos trabajar con adhesivo de PVA para poder pegar la fórmica. Es importante trabajar con un adhesivo primero industrial y segundo que esté orientado a que tenga altos sólidos. Entonces se puede utilizar este tipo de adhesivos para pegar fórmica. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Sandra Chiguano. Nos dice, ¿cuál es la mejor forma de aplicación del adhesivo para un correcto y mejor expansión del adhesivo? O sea, que quede una expansión homogénea. ¿Y qué tiempo se espera hasta hacer presión? ¿Y cuánto dura el posible pegado para que sea mejor? Eh, a ver, el mecanismo de aplicación recomendado es utilizar rodillos que sean de caucho. Un rodillo de caucho que puede ser manual o un rodillo de caucho que ya sea automático, una encoladora. Ese es lo recomendado. Ahora, eso es un tema de inversión, pero digamos que el menor valor puede llegar a tener es un encolador manual con rodillo de caucho. Estos normalmente tienen un depósito para aplicar el adhesivo y tienen un gatillo como un disparador y que se aplica de forma manual. Eh, en el tema de cuánto es el tiempo que hay que esperar para llevarlo a la presión, este es el tiempo cerrado y este tiempo va a depender de cada uno de los adhesivos. Es decir, si yo trabajo con un Timmerman Premium, por ejemplo, estoy hablando de pronto 20 o 30 minutos dependiendo del ambiente. Y si estoy ya hablando de un adhesivo de un 33, 39, pues estamos hablando de condiciones de pronto de 15 minutos, la mitad del tiempo posiblemente. Entonces, va a depender de estas variables. Ok. Tenemos otra pregunta de Enrique Intriago que nos dice, hay tipos de madera. Hay maderas suaves como el pino y maderas duras como el guayacán. ¿Los pegamentos a usar deben ser diferentes? Realmente, ahí es importante tener en cuenta, sí, las maderas suaves pueden pegarse con adhesivos de contenido de sólidos no tan alto. Sí, estamos hablando de que pueden ser 40 de sólidos. En un adhesivo de mayor densidad, más duras, se recomienda que utilices adhesivos de mayor contenido de sólidos, pero también tiene que ver mucho el tema del tema de presión también. Por ejemplo, si yo trabajo con maderas más duras, necesito más presión específica para que haya un buen pegado. Se pueden trabajar con la misma química, adhesivos PVA, adhesivos blancos, siempre buscando que tenga el adhesivo para el caso de las maderas duras, pues que tenga presión, que se respete mucho el tema del tiempo de prensado. Esto está asociado al adhesivo, cada adhesivo tiene su tiempo de prensado recomendado y también el contenido de sólidos
de la madera. Ahora es importante y es muy claro, hay diferentes especies de madera aquí en el país, hay muchísimas especies, cada una tiene su diferencia, pero también hay que tomar en cuenta las maderas si son resinosas o no. Por ejemplo, la teca tiene una resina propia de la madera y esta siempre busca estar en la superficie. Entonces, ponte para la teca, es importante eh, cepillar la madera antes de pegarla, no más allá de 3 horas antes de pegar, por ejemplo. En la teca se recomienda, en las maderas resinosas como tal, se recomienda que uno cepille máximo unas 3 horas antes de llevar al pegado. Después de ahí comienza a migrar la resina. Entonces, es verdad, cada madera es distinta, es importante hacer una valoración con cada especie de madera y hacer pruebas de pegado. Eso es eso sí es una recomendación general, pues siempre es importante validar esto. Pero mientras más dura sea la madera, mientras más densidad tenga, pues es importantísimo tratar y buscar adhesivos que tengan un mayor contenido de sólidos para poder asegurar la calidad del pegado. Perfecto. Tenemos otras preguntas respecto a la humedad. Por ejemplo, una de Carlos Quiroga que nos dice si la misma medida de humedad aplica para materiales como MDF. Y tenemos otra pregunta de Miguel Tejada que nos dice si una madera ya tiene humedad muy alta, ¿cómo se le podría bajar el porcentaje? ¿Es eso posible? Sí, el bajarle el porcentaje de humedad se puede hacerlo a través de un secado. Por ejemplo, algún momento me pasó que chapas de madera que se iban a utilizar para hacer sillas se mojaron porque les cayó lluvia en el transporte y no le habían puesto una carpa, se mojaron. Entonces, en el caso de las chapas, pues, ¿cuál fue la recomendación? Es, esperemos un día soleado y saquémoslas como ropa al tendedero. Básicamente se vuelven a secar por presencia de la temperatura. Si es que yo tengo un secadero, pues lo apropiado sería nuevamente ingresarlo a un secadero. La idea es llevarlo a secar. Si se puede nuevamente, así se haya humedecido, se puede secar. Y en el caso de los tableros, de los MDF, MDP, como vieron en una de las imágenes, el tema de la humedad afecta mucho más a la madera sólida, a la madera, digamos, natural que está del árbol, en comparación a los tableros. Los tableros tienen una composición de madera y resinas que las aglomeran y estas resinas evitan que la humedad afecte tanto como es el caso de la madera sólida. Entonces, el cambio dimensional y la presencia de humedad afecta mucho más en el caso de la madera sólida que en el caso de los tableros. Pero en el caso de los tableros, siempre también es importante que estén en el rango de 8% o 10% de humedad, también para el proceso. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, que ya estamos casi pasándonos de la hora, y antes de mencionarles todas las sorpresas que tenemos para ustedes también en cuanto a promociones, vamos a responder unas 2 preguntitas más y vamos a finalizar con la sección de preguntas. Tenemos una pregunta, por ejemplo, de Carlos Luis Rodríguez, que nos dice, ¿qué adhesivo le recomendarías para usar en agua, por ejemplo, en canoas de madera? Ya, en el caso de adhesivos, hay una norma europea, la EN 204-205, que te clasifica los adhesivos dependiendo de la resistencia al agua, de la durabilidad en el tiempo en presencia de la humedad. En general, esta norma clasifica a los adhesivos en 4 clases, de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿sí? En el caso por ejemplo, el 33-39 es un adhesivo de 3, clase de 3. En el caso de los Tiemerman y de C500 son clase de 2. Cuando trabajas con productos terminados que ya están expuestos al ambiente y que están expuestos al agua, es importante trabajar con adhesivos D4, que sean D4. Hay una norma y hay laboratorios a nivel mundial que validan que los adhesivos sean D1, D2, D3 o D4. Para el caso de la exposición directa, es importantísimo primero trabajar con un adhesivo que sea D4, pero también segundo, que tenga un recubrimiento apropiado para la exposición con el agua directa, porque siempre el recubrimiento, este recubrimiento también tiene que ser un tipo de 4, o sea, resistente a la humedad. Cuando yo tengo un tipo de recubrimiento de esta calidad y tengo un adhesivo que es un D4, ¿sí? Que también tiene resistencia a la humedad, yo aseguro la calidad de pegado.
Si es que yo no tengo un recubrimiento que sea un D4 y tiene menor calidad, pues el recubrimiento va a fallar. Y si falla el recubrimiento, ahí el agua ya tiene contacto con el adhesivo y ahí sí es el adhesivo el recomendado un D4. Perfecto. Y ahora sí una última pregunta que nos hace José Antonio, que nos dice, actualmente uso un adhesivo que se seca muy rápido en mi proceso. Es un problema porque me toca correr para no tener problemas de secado, pero la calidad del pegamento es muy buena. ¿Existe alguna manera de extender el tiempo de ensamble del adhesivo? A ver, ahí tenemos, bueno, de lo que entiendo, no, habría que cambiar el layout del proceso. Se recomienda que cambie para sacarle provecho al tiempo de secado, porque también se seca más rápido y lo más seguro es que fabrique más piezas o más producto en menos tiempo o en el mismo tiempo, pues. Hay formas, sí. Yo conozco varias plantas en hermanos países que ellos cambiaron la humedad del ambiente. ¿Sí? Cambiaron la humedad del ambiente. Por ejemplo, acá en Quito, la humedad está en 35-40% de humedad relativa. Y eso también influye en el tiempo de secado. Estas plantas le llevaron a una humedad del 60-70%. ¿A través de qué? A través de atomizadores de agua en el ambiente. O sea, crearon un microclima a través de sprays de agua en el ambiente y esto generó que la humedad en ese ambiente crezca y con eso el tiempo de secado del adhesivo se alargue. Esa es una forma. Otra forma es dosificar un poco más de adhesivo. Cuando yo le pongo más adhesivo a la pieza de madera, se va a demorar un poco más en secarse. Es decir, si yo le pongo, por ser un poco gráfico, si le pongo una cantidad así de adhesivo, pues, o una capa así de adhesivo, tengo que llevarla a un 30% más o un 20% más. Con eso también voy a alargar el tiempo del adhesivo, el tiempo de secado del adhesivo. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por darnos esta capacitación, por informarnos más respecto a este tema de los pegamentos, que es bastante interesante en realidad. Gracias también a todas las personas que nos han dejado sus preguntas y sus recomendaciones también. Estamos al tanto de todo y tratamos cada vez de mejorar para darles una mejor experiencia a ustedes. Muchas gracias, Daniel, y pasemos con las promociones, por favor. Muchas gracias.